vídeo que me habéis pedido que grabe. En principio, bueno, para quien no lo sepa, Kick es una red social, ¿vale? Muy parecida a Twitch, por así decirlo, en la cual podéis hacer stream, ¿vale? Me habéis comentado, ¿podías grabar un vídeo hablando de esto? Pues mira, aquí estoy grabándolo, ¿vale? Para las personas que me lo habéis pedido. Y básicamente, o sea, quiero hablaros poco a poco, tampoco, esto quiero hacer un vídeo de unos 8 minutos o así, así que vamos a tomárnoslo con calma, ¿vale? Lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta son las categorías, ¿vale? Esto ya pasaba en Twitch, que tenía pues, por ejemplo, el Just Chatting, ¿no? Es una categoría que en principio, por así decirlo, os va a dar bastante audiencia, ¿vale? De hecho, si os fijáis en lo que es conversando, ¿vale? Tiene, mirar cuántos espectadores hay, 13.000 espectadores, ¿vale? Luego, pues el tema de videojuegos, como veis, pues en el caso de Call of Duty hay 7.000 personas, GTA V y demás, ¿vale? Estas son las categorías que cuando iniciáis directo, pues tenéis que poner, ¿vale? Si por ejemplo estáis jugando videojuegos, pues ponéis la categoría juegos. Em, entonces, bueno, respondiendo un poco a la pregunta también que me habéis comentado, que en mi opinión, que me parecía, pues bueno, a ver, la opinión que yo tengo sobre esto es mi opinión, ¿vale? Y deciros una cosa, a ver, los que estáis haciendo directos en Twitch y veis que no os parece muy rentable, sobre todo lo digo para las personas de Latinoamérica, que al cambio igual de moneda y demás, pues no les interesa demasiado Twitch. Creo que Kick sería una muy buena opción para esas personas, ¿vale? También plantearos lo siguiente, si por ejemplo, ya no solo de Latinoamérica, sino por ejemplo de España, estáis haciendo directos, lleváis un mes haciendo directo y veis que las cuentas no salen, y pues también sería plantearos el darle la opción a esta red social Kick. Si veis que en Kick pasa un mes y no estáis ganando lo que ganabais en lo que es Twitch, pues podéis volver a Twitch. E incluso podéis estar en ambas plataformas, siempre lo digo, o sea, la dualidad de plataformas existe y puedes estar haciendo directos, te repartes un poco los horarios y demás. Y también ir probando, tal vez en Twitch no destaques mucho o las personas no te conozcan demasiado, y aquí esta es una buena red social, de hecho es prácticamente nueva, bueno, nueva entre comillas, y está por así decir, la versión beta, ¿vale? Pero bueno, ya os digo, o sea, cuando he dicho nueva me refiero que ya llevaba tiempo, ¿vale? Esta red social, a ver, yo he grabado este vídeo porque me habéis estado documentando que lo grabé y demás. No conocía lo que era esta red social y he estado investigando y demás y lleva algo de tiempo. A ver, no es tan conocido, pero bueno. También deciros una cosa, esto no se trata tampoco en el tema de competencia, ¿vale? Porque básicamente lo que pasa aquí es que, bueno, los usuarios, ya os digo, que probablemente de Twitch, que no estén muy contentos, pues se vendrán aquí. Está claro, y obviamente alguien que le funcione Twitch, que esté generando mucho dinero al cabo del mes en Twitch, no va a venir a esta plataforma, ¿vale? También os lo digo. Mm, A esta plataforma en principio vendrán pues las personas, ya os digo, o sea, que quieran probar y demás. Más cosas que me habéis estado diciendo. A ver, el funcionamiento hay poco que explicar, ya os digo. O sea, en el tema este es que prácticamente es lo mismo que ya pasaba en Twitch, ¿vale? Hay, por ejemplo, mira, canales de creatividad recomendados, ¿vale? Hay de arte, pero ¿qué pasa con estas cosas? Que si os fijáis, por ejemplo, en el caso del arte, pues hay 19 espectadores, aquí hay 17, 16, prácticamente no lo ve nadie. Y lo que más ven es el tema del just chatting, ¿vale? O sea, es algo que hemos estado viendo, pero también deciros una cosa, si lo que queréis también es un poco daros a conocer, a veces también está bien mirar, por ejemplo, esta categoría, ¿vale? De cripto.
¿Por qué? Porque en principio no tenéis demasiada competencia y tal vez pues os puedan encontrar. Entonces, bueno, sería un buen tema también. Este, por ejemplo, a esta persona en vivo le están viendo 271 personas, ¿vale? En ese directo. Aquí también hay otros que, bueno, solo tienen 5 3 tal, pero fijaros en este de aquí. Si llegáis a ser como él, pues tendríais una media de 200 visitas, que no está mal, la verdad. Esto también va por el tema de la suscripción, ¿vale? Aquí supongo que también la dinámica es un poco esa, ¿vale? La categoría de conversando, quiero mirarlo porque quiero ver cuántas visitas tiene. Mirad, este tiene 4000, ¿vale? Este tiene 1000, este de aquí otras 1000 también. O sea, ya os digo, o sea, esas son un poco las medias que hay. Que 4000 visitas está muy bien, ¿vale? O sea, quiero decir, para el tema de la audiencia que se últimamente hay en Twitch, que igual es una media de 2000 de 3000 incluso eso los grandes a veces, ¿eh? Cuando están empezando. Vale, el que más tiene son 2000, ¿vale? 2000 espectadores. Y aquí, en principio, si se pudiera ver, aquí pone el lenguaje, vale. Espectadores de mayor a menor, ¿vale? Ya está organizado. Este tiene 4000. Os estáis fijando, ¿no? O sea, aquí tenéis 4000 y aquí tenéis 2000. Prácticamente es el doble de audiencia. Entonces, en principio, ahora mismo se puede decir que en Kick vais a tener más audiencia y os vais a poder dar a conocer, o al menos vais a tener más facilidades de dar a conocer y a monetizar mejor. Entonces, bueno, eh, también os digo una cosa, que no quiero tampoco crear hate ni nada por el estilo. O sea, tanto Twitch como Kick me parecen buenas plataformas para hacer directo, ¿eh? Y por supuesto YouTube, que también YouTube tiene esa opción de hacer directos también, ¿vale? Pero es un poco eso. Yo básicamente os he traído esto. He grabado este vídeo porque, como digo, me habíais comentado que queríais pues ver mi opinión, saber un poquito más sobre Kik, esta red social. ¿Qué pienso sobre más adelante qué va a pasar con esta red social? Pues mira, yo creo que puede tener, no sé, puede ser interesante, la verdad. Y si sois de las personas que hacéis directos y os dedicáis a esto, queréis ganar dinero en esto, pues yo os recomiendo, la verdad, que probéis haceros una cuenta en Kick y hacer directos en esta red social y probar. Que veis que en 1 o 2 meses, tal vez 3, pues nos dais a conocer o no os convence mucho, pues bueno, podéis continuar en Twitch o algunas redes sociales también que hay